Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hello everyone, welcome, welcome. Good evening, good morning, good night, depending where are you around the world. Let me check this. There we go. All right, now we can have a better view over here. Welcome everyone, I'm Teacher Eddie. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Teacher Eddie, estaré con ustedes un ratito por aquí practicando un poco de inglés. Tenemos estructuras muy simples que ya habíamos visto, vamos a ver qué tanto recordemos. Y recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden hacerla en el chat, pueden dejarla también ahí en el enlace en mi biografía, en mi perfil de TikTok. Recuerden que ahí está también el botoncito de preguntas y respuestas, ahí pueden dejar su pregunta si quieren que se haga un video específico de eso. De ahí recuerden que tomamos muchas de las ideas para contestarlas, para hacer las videos y pueden checar ahí todo el contenido que tenemos en el perfil. Hoy vamos a practicar, vamos a enfocarnos mucho en práctica más que explicaciones, mucha práctica, vamos a usar mucho el inglés. Recuerden que la mejor manera de aprender un idioma, de dominarlo, de adquirirlo de verdad, es usándolo en contextos reales y con cosas que son relacionadas a nosotros en la vida real. Así que hoy vamos a estar practicando con Present Simple, vamos a practicar unos ejercicios muy sencillos de preguntas y aprovecharemos para hacer nuestras propias preguntas y dar nuestras propias respuestas con información real. Vamos a ver quién ya está por acá, déjenme ver en el chat a quién tenemos, escríbanme, denle tap 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 por ahí si todo se ve bien, si todo se escucha bien, recuerden que con eso nos ayudan y nos indican a saber que todo está avanzando de manera adecuada. Comenzamos entonces. Vamos a recordar un poquito de nuestras preguntas de Present Simple. Por aquí tenemos algunas preguntas que ya habíamos hecho, que son muy simples y que podemos usar para practicar. La primera es, dice aquí: ¿Do you play the piano? Y recuerden que aquí en las preguntas de con Present Simple siempre tenemos que iniciar con nuestro auxiliar, que son las palabras do y does. Estas palabras que no tienen significado ni traducción, solamente sabemos que se tienen que usar en las preguntas porque es regla, porque nos va a indicar que es una pregunta, que es algo interrogativo. Do you play the piano? Right, aquí la pregunta va directamente a la persona you, a tú, a ti. Right? Entonces, en este caso, como no es una tercera persona en singular, recordemos que terceras personas en singular son he, she, it. Como no es ninguna de estas, no hace falta usar el auxiliar does. Por eso es que usamos simplemente do. Do you play the piano? Y una vez más, recordemos que nuestro verbo en preguntas y en negativo no se va a modificar de ninguna manera. Tal cual como lo tenemos, tal cual como es, así lo vamos a usar. Do you play the piano? ¿Tocas el piano? Alright, vamos a ver, la respuesta aquí sería, ya nos da por aquí Barbs una respuesta que es yes of course. Podría ser, yes of course. Recuerden que también dimos nuestra opción de respuesta corta, se las voy a mandar en el chat por si la quieren tomar de ahí. Es yes, I do. Yes, I do. Recuerden que nuestras respuestas cortas en inglés tienen tres elementos, que es nuestro auxiliar, nuestro sujeto y nuestro sí o no, nuestro sujeto y nuestro auxiliar. Entonces, es lo único que necesitamos. Yes or no, la persona, en este caso I, y el auxiliar, aquí como hablamos en presente, nuestro auxiliar será do. Yes, I do. Eso es simplemente como contestaremos con una respuesta corta. There we go. Y nos dice Barbs que es real, que sí toca el piano. Excellent, great, that's great. Vámonos con, justamente recuerden que eso es lo que dijimos. Hay que dar respuestas con información real. Eso es lo que nos va a ayudar a tener esta asociación del idioma con nuestra vida real y adquirirlo de mejor manera. Nuestra siguiente pregunta dice, where do you live? Aquí ya tenemos una pregunta específica, es una pregunta abierta. Si se dan cuenta, en la pregunta anterior no hay ninguna palabra con WH, no hay what, when, why. Eso quiere decir que es una pregunta de sí o no. En este caso ya no es una pregunta de sí o no, es para investigar algo específico. Aquí lo que estamos investigando es un lugar, where. Right? Entonces, where do you live? Aquí ya tendremos que dar nuestra respuesta específica. Como me están haciendo la pregunta directamente a mí, yo contestaré I live. I live, y en este caso puede ser tan específico como yo quiera. Puede decir mi país, mi ciudad, mi colonia, etc. I live in Mexico, I live in Mexico City, I live in Michoacán, I live in the USA, etc. Right? There we go. Recuerden, ok, I'm leaving Veracruz. En ese caso, si me dices I'm living, no está mal, pero lo que estás diciendo es estoy viviendo. Y por ejemplo, como en español, si yo te digo vivo en Monterrey, se entiende como que es un hecho permanente, algo que siempre o que es usual. Pero si te digo, estoy viviendo en Monterrey, me voy a quedar 2 meses, suena a una situación temporal, algo que no va a ser para siempre o que va a cambiar pronto. De esa manera es como lo estás diciendo ahí.
Entonces, I'm living in Veracruz. Te faltó también esa preposición, el in. I'm living in Veracruz. No está mal, pero estás dando una idea de que es temporal. Es como si dijeras, estoy viviendo en Veracruz. De momento. Alright. Entonces, tal vez después me mude. Si lo que quieres decir es vivo en Veracruz, I live. No te hace falta el am, no te hace falta el ing. Simplemente yo vivo. Como en español. I live. Alright. Ah, entonces si es temporal, entonces sí está bien tu respuesta. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Ahí está la diferencia y la especificación. Perfecto, Barbs. Thank you so much. Nuestra siguiente pregunta ya no es sobre mí, es sobre una tercera persona. Y aquí ya estoy usando a una tercera persona en singular, que recordemos es he, she, it. Jack es un he. Aquí ya tengo que cambiarme auxiliar do. Aquí ya tengo que usar does. Recuerden, he, she, it. Esas tres personas, tercera persona singular, siempre va a necesitar una S. Hablando de present simple. Alright. Does. Hey, what's up, Isaí? What's up, what's up? Welcome, welcome. Cuidado ahí, cuidado ahí. Creo que tu teclado te corrigió por ahí el teacher. Ahí está. Te movió las letras del lugar. Me dijiste tecajer. No es que me guste la tecate. No, no, no. Solo creo que por ahí pasó un error de dedo. Un typo. Alright, entonces decíamos, present simple, tercera persona, tenemos que usar el auxiliar does. Y recuerden, no se lee does, como el número 2 en español, does, right? No lo digan tal cual como dos, no. Imagínense que van a decir la A con boca de O. Entonces pongan la boca como si fueran a decir una O y digan does, right? Ese es el sonido que cambia el does a un does. Does Jack play football? Una vez más, a pesar de que es tercera persona, nuestro verbo no va a llevar S porque esa S ya la absorbió precisamente nuestro auxiliar does. Does Jack play football? En este caso, imaginemos que la respuesta es que sí. Vamos a dar una respuesta corta diciendo que sí. Una respuesta afirmativa. Recuerden, 3 elementos, sí o no, el sujeto y el auxiliar. ¿Cómo nos quedaría esa respuesta? Les voy a recordar el ejemplo con esta de acá. Do you play the piano? Yes, I do. Si hablamos de Jack, does Jack play football? ¿Cómo contestamos afirmativamente? 3 elementos, 3 palabras. Vamos a ver si me ganan. También se las voy a mandar en el chat. Yes, primer elemento. He, mi sujeto. Por ahí está, me ganó esa ahí. Yes, Jack does. No está mal, pero recuerden que en las respuestas cortas es más común usar el pronombre en lugar del nombre. ¿Qué son los pronombres? El he, she, los que sustituyen el nombre. Alright? Entonces no está mal, pero es más común usar el pronombre. Justo como nos manda por ahí René. Yes, he does. Very good. Excellent. Thank you so much. Vámonos con la siguiente pregunta, que es una pregunta abierta. Where? Where does he come from? Imaginemos que él viene de Italia. Vamos a decir que él viene de Italia. Aquí, una vez más, ya tenemos una pregunta específica, es abierta, no es una pregunta no tendremos que dar una respuesta de sí o no, sino una respuesta con información específica. Si queremos decir que viene de Italia, ¿cómo lo pondremos? Primero hablo de la persona, he. Vamos a ver si me ganan esta vez en el chat. He. Después el verbo, ahí lo tengo en mi pregunta, voy a usar exactamente lo mismo que me preguntaron para contestar. Come, pero recuerden, aquí en la pregunta mi verbo no lleva S porque la S la absorbe el auxiliar. Pero en mi respuesta ya no estoy usando auxiliar, así que sí le debo poner esa S. He comes from Italy. There we go. Alright, René estuvo muy cerca, nada más le faltó por ahí el verbo, tal vez se lo comió, tenía un poquito de hambre el día de hoy y se comió ese verbo, pero ya lo puso de vuelta. He comes, ahora se comió el from. René, ¿qué pasó? No has comido, no has cenado. Cómete algo para que ya no te comas las palabras de las oraciones. He comes from Italy. Y muy bien, gracias por poner Italy con mayúscula. Recuerden que esa es una regla de casi todos los idiomas, que los países deben ir con mayúscula. Perfect, Italy. Muy bien escrito. Vámonos con nuestra... No es cierto, ya. Con esas 4 ya practicamos, ya recordamos. Ahora sí vámonos directamente a nuestro ejercicio que teníamos pendiente por aquí. Present Simple Questions 3. Vamos a checar aquí algunos elementos que están en desorden y tenemos que acomodarlos para crear la pregunta completa. Tenemos por aquí, where you live do.
Aquí nos la ponen muy sencillo porque la mayúscula normalmente es la mayúscula inicial y el signo de interrogación pues sabemos que va al final de la pregunta. Entonces solo habrá dos elementos que tenemos que acomodar. Los leo en el chat. ¿Cómo queda esta pregunta completa? Díganme, cuéntenme, platíquenmelo, escríbanmelo. En este caso no es una pregunta de sí o no, es una pregunta abierta. Estoy buscando información específica. Con este where, recordemos que where me sirve para investigar un lugar, a place, a location, right? ¿En dónde o dónde? Where. Después de eso, oh, ahí está, perfecto. Muchas gracias, Barbs. Ya tenemos la pregunta completa. Where do you live? Perfect, very good. Alright. Recuerden, do no tiene traducción, no tiene significado, simplemente es una palabra que tengo que usar en la pregunta. You, hablando de tú, la persona va para ti. Y la acción, el verbo, live, vivir. ¿En dónde tú vives? Where do you live? ¿En dónde vives? Vamos a practicar la respuesta. En mi caso yo diría, I live in Mexico City. I live in Mexico City. Les dejo la respuesta en el chat. Vamos a ver si la pueden escribir también. I live in Mexico City. Y recuerden que pueden ser tan específicos o tan generales como ustedes quieran. Pueden decir el país, el estado, la ciudad, la colonia, la calle si quieren ustedes, right? Entonces pueden ser tan generales o tan específicos como ustedes quieran. I live in Mexico City sería mi ejemplo. Muy bien, vámonos a nuestra siguiente pregunta, mientras ustedes me dejan por ahí la respuesta que aplica con su información. Recuerden, la información real, la información de mí, es lo que me va a ayudar a relacionar el idioma inglés con mi vida real. Y al relacionarlo con algo real, mi mente va a saber que es algo que necesito recordar y lo voy a adquirir mejor. Right? Vámonos con nuestra siguiente pregunta. Ahora tenemos los elementos. What do you? What do you? ¿Cuál sería el orden correcto de esta pregunta? ¿Y cuál sería el significado, si es que me lo quieren decir también? Aquí una vez más es obvio que iniciamos con nuestra mayúscula. What? Alright, por ahí tenemos la respuesta de Ulises. I live in Aguascalientes. Perfect. Thank you so much for the answer, Ulises. Solo recomendación, recuerda que ese I siempre es mayúscula. Entonces, aunque estés escribiendo, yo recomendaría que lo trates de hacer con mayúscula porque en inglés es regla. Entonces, I mayúscula. Y ya nos dejaron por aquí también la respuesta de la pregunta. Tanto Isaí como René, muchas gracias. Nos dieron aquí la respuesta completa. What do you do? There we go. What do you do? What do you do? Y aquí cuidado con este doble do, porque recuerden, el primero no tiene traducción, no tiene significado, solo lo necesito para mi pregunta. Y el segundo es mi verbo, es mi acción, que es hacer. ¿Qué tú haces? Básicamente, ¿qué haces? Pero recuerden que esta pregunta la usamos para referirnos exactamente, justo como nos dice Isaí Valle en los comentarios, ¿a qué te dedicas? Right? La vamos a usar para investigar la profesión, para investigar, pues, básicamente eso. ¿A qué te dedicas? En español esa sería la pregunta que hacemos. ¿A qué te dedicas? En inglés es más bien como ¿qué haces? What do you do? Alright. Entonces vamos a contestar ahora esta pregunta. What do you do? En mi caso yo contestaría I'm a teacher. Soy un profesor. I'm a teacher. There we go. Alright. Entonces normalmente vamos a contestar con una profesión, no tal cual con una acción. ¿Qué haces? No le voy a decir yo doy clases. Normalmente digo mi profesión, soy profesor, right? What do you do? I'm a teacher. And you? Right. Entonces ese and you, nuestra forma más simple de preguntar, de regresar una pregunta, ¿y tú? Right? I'm a teacher. And you? Los leo en los comentarios mientras ustedes escriben sus respuestas. I'm working. Solo cuidado porque ese I'm working lo que quiere decir es estoy trabajando. No quiere decir soy un trabajador. Si lo que quieres decir es soy un trabajador, debes decir I'm a worker. Y si quieres decir empleado, entonces sería employee. I am an employee. Por ahí tenemos la respuesta. I'm student. Casi. Ahí nada más te falta el artículo. Recuerda que cuando hablamos de profesiones en inglés, tenemos que usar un artículo. Como mi respuesta. I'm a teacher. Soy un profesor. Entonces tendrías que decir I'm a student. Por ahí Saí Valle ya nos dejó la respuesta. I'm a doctor. Perfect, very good. Alright, thank you so much. Alright, perfect, thank you. Muchas gracias por compartir. Recuerden que con eso nos ayudan mucho. Pueden hacerlo, pueden darle tap, 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 tap si están aprendiendo, si están practicando. Y cualquier duda recuerden que la pueden dejar ahí en el chat.
Vámonos con nuestra siguiente pregunta. Ahora tenemos por aquí. Start you, what time do work? Start you, what time do work? Recuerden, nuestro indicador más claro, mayúscula. Y además es una pregunta WH. Sabemos que esas normalmente están al inicio. What time? Siguiente, tenemos que usar nuestro auxiliar. Si te estoy hablando de you, es la única persona, el único sujeto que hay aquí. Entonces el auxiliar debe ser do. Ahí está. Este do no es el verbo, es mi auxiliar. What time do you? Y aquí ya me la pusieron sencilla porque work tiene el signo de interrogación, así que debe ser lo último. What time do you start work? What time do you start work? Y aquí lo que estamos preguntando es ¿a qué hora tú comienzas a trabajar? O sea, ¿a qué hora empiezas a trabajar? O ¿a qué hora comienzas a trabajar? Right? What time? Recuerden que esta pregunta junta nos va a indicar nos va a investigar más bien una hora específica. Alright? No es en la mañana, en la tarde, en la noche, sino a las 5, a las 6, a las 3, a las 2, alright? Y recuerden que normalmente si dicen en punto, dicen o'clock. Pero también pueden decir AM o PM. Pero normalmente no se juntan las dos. ¿A qué me refiero? Puedo contestar. What time do you start work? I start work at 6 o'clock. At 6 o'clock. Esa sería mi opción 1. La otra opción, I start work at 6 a.m. I start work at 6 a.m. 6 a.m. Esa sería la segunda. Lo que no podemos decir es 6 o'clock a.m. O digo o'clock o digo a.m. Esas no las puedo combinar. Alright? Sería como muy redundante. Y lo mismo hacemos en español. Normalmente decimos a las 8 en punto. O a las 8 de la mañana. O a las 8 de la noche. O a las 8. Pero no decimos a las 8 en punto de la noche. Tal vez de repente lo escuchen, pero es un poco redundante. En inglés no se suele escuchar. Right? What time do you start to work? Fíjense, en este caso Isaí nos puso un to, que es muy usual que pongamos porque en español sí lo decimos. ¿A qué hora empiezas a trabajar? Right? Pero en inglés muchas de las combinaciones que hacemos con start no requieren ese to. ¿Por qué? Porque recuerden que el inglés es un idioma económico. Siempre se va a ir por la opción más corta. Por eso es que existen contracciones, por eso es que existen abreviaciones, porque lo que se busca es reducir como el tiempo en que dices las cosas y las palabras que te toma decirlo. Se van por lo más eficiente, siempre. Entonces, después de start, si tienes otro verbo, puedes quitar ese to. Y normalmente se va a quitar ese to. Right? Y aquí tenemos la respuesta de René que dice I'm work at 8 a.m. Cuidado porque ese am recuerda que es yo estoy o yo soy. Yo estoy trabajo. Si quieres decirme yo estoy en el trabajo, entonces te hace falta otro at. I am at work at 8 a.m. Pero si quieres decir yo trabajo a las 8, quita ese am y simplemente I work. I work at 8. Recomendación, yo lo usaría tal cual como me lo dan aquí en la pregunta, junto con el start. I start work at 6 o'clock. Right? Just like that. Very good. Vámonos con nuestra siguiente pregunta. Ahora tenemos por aquí los elementos. From, where, come, you, do. From, where, come, you, do. Nuestra pregunta completa nos quedaría, una vez más, súper obvio este dónde, where, mi auxiliar, el único que tengo aquí, la persona de quien estoy hablando, mi verbo y mi complemento. Y la pregunta nos queda, where do you come from? Where do you come from? Where ya sabemos que es dónde, come sabemos que es venir, entonces esto quiere decir de dónde tú vienes. ¿Dónde está el de? Está aquí, hasta el final. Es curioso porque en inglés cuando usamos preguntas, cuando hacemos preguntas mejor dicho, nuestra preposición no parece preposición porque siempre va hasta el final. From, to, on, at, with. Son palabras que normalmente en las preguntas se van a poner hasta el final. Vamos a ver varios ejemplos de esto, pero aquí ya tenemos uno. Where do you come from? Ese en español lo decimos al inicio. ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde vienes? Right? There we go. Lo mismo que tenemos aquí lo usamos para contestar. I come from Mexico. I come from Mexico. I come from Mexico. Right? There we go. Listo.
Y recuerden aquí, yo les recomiendo siempre usar lo mismo que tienen en la pregunta si están, ¿cómo decirlo?, en un ambiente académico, right? Si es un examen, si es un examen de certificación, si es un examen de nacionalidad, si es un examen para obtener algún ascenso, algo académico que les van a calificar, usen lo mismo que les dan en la pregunta, porque en muchas ocasiones la persona que les va a revisar el examen no es profesor de inglés, entonces solo les dan una hoja de respuestas y están checando que coincidan sus respuestas. Y si le dan otra que es lógica, que tiene sentido y que es adecuada en la vida real, pero no es la que ellos tienen en la lista, tal vez se las marquen como equivocada. Y eso pues está mal, no se debería hacer, pero sucede. Entonces es mejor estar preparado para esas situaciones. Y si ustedes tienen un objetivo académico, usen lo mismo que les dan en la pregunta, right? Si su objetivo es más social, más de comunicación, más de la vida real, contesten con lo que ustedes quieran, no importa, right? Si la información se da, no importa cómo lo den a entender. Aquí también podríamos decir I am from, I am from Mexico, I am from, por aquí tenemos una respuesta de Isaí, I come from Nicaragua, perfect, very good, excellent. Alright, vámonos con nuestra siguiente pregunta, tenemos otra más que formar por aquí, y dice, visit how often hometown you do. Visit how often hometown you do. Recuerden, a pesar de que tengamos muchos elementos, vámonos a lo sencillo. Mayúscula o mi pregunta que tiene una H y una W, how. How often. Ahí está. Auxiliar. Si estoy hablando de you, debo usar do. Mi persona, you. La acción, visit. Y después el complemento. Aquí nos ayuda que ya tiene el signo de interrogación, pero también por lógica sabemos acomodar que no es hometown your, sino your hometown. Y nuestra pregunta nos quedará, how often do you visit your hometown? How often do you visit your hometown? Y recuerden, how often es una pregunta. Alex, excellent, Alex, thank you so much. Perfecto, ahí está la respuesta adecuada. How often do you visit your hometown? Y recuerden que esto, how often, es una pregunta para investigar la frecuencia, right? Entonces sería algo así como qué tan seguido o con qué frecuencia tú visitas tu hometown. Lo podemos traducir como pueblo natal, ciudad natal, localidad natal, de donde eres, right? Tu hogar, tu pueblito, tu terruño. How often do you visit your hometown? Y aquí como nos preguntan how often, tengo que dar precisamente una frecuencia. Tengo dos opciones. Puedo dar una frecuencia numérica, por ejemplo, I visit my hometown once a month. I visit my hometown once a month. Yo visito mi pueblo natal una vez al mes. Un número específico. O podemos dar un adverbio, un adverb. Algo que no es específico, pero se indica frecuencia. I visit my hometown. I rarely visit my hometown. I never visit my hometown. I usually visit my hometown. Estos frequency adverbs que nos indican una frecuencia, siempre, a veces, nunca, casi siempre, casi nunca, pero no es una frecuencia numérica de 5 veces a la semana, 2 veces al día, etc. Right? Y aquí tenemos otro ejemplo de la pregunta, how often do you eat tacos? De Gel Gelatina, muchas gracias, perfecto. How often do you eat tacos? ¿Qué tan frecuentemente o qué tan seguido comes tacos? Por ejemplo, ahí podríamos contestar, I eat tacos every weekend. Every es otra opción que tenemos para hablar de frecuencia, que nos indica la repetición, cada. Every weekend, cada fin de semana. Every Tuesday, cada martes. Every Friday, cada viernes. Every 2 weeks, cada 2 semanas. Every también nos puede ayudar a indicar una frecuencia. Y ahí está una rosa de Gel Gelatina. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you so much, Gel Gelatina. Y tenemos la respuesta también por aquí de Isaí que dice, I visit my hometown twice a year. Fíjense, está perfecto porque ese twice es como la forma de dos. Once, una vez, twice, dos veces o 2 times. Y a partir del 3 ya decimos 3 times, 4 times, 5 times. Sí existe la palabra thrice, pero es muy arcaica, muy vieja y ya no se usa. Normalmente se dice once y twice. Pero cuidado ahí porque en lugar de ese, eso, ahí está, ya nos mandó la corrección Isaí. Twice con C. Justo así como nos mandó la corrección, así es como se escribe. Perfecto. Thank you so much. Perfect. Alright. Voy a agregar, denme un segundito aquí.
Voy a agregar el chat aquí abajo porque me parece que sus comentarios están muy, muy, muy cool. Están ayudando mucho a la clase, sí contribuyen. Y recuerden que estas clases se quedan grabadas y se suben al canal. En mi usuario, en mi perfil de TikTok, recuerden que ahí está el enlace a donde pueden llegar a las listas de reproducción de, 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 de las clases grabadas y de... Ay, no lo veo. De las clases grabadas y de las compilaciones de todos los videos que se suben cada mes para que también las puedan aprovechar. Ok, ya está, ya está. Un segundo, ahí está bailando. Y así estos comentarios también se quedan guardados y cuando ustedes necesiten, recuerden ahí pueden checar las clases grabadas, todo lo que tenemos, lo que ya habíamos compartido antes, por si algo les faltó, por si llegaron tarde, por si se lo perdieron, ahí pueden checar y corroborar pues todas las grabaciones que tenemos disponibles. Right? There we go. Ok, muchas gracias. Déjenme mover esto un poquito atrás. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra siguiente pregunta en present. Ahora tenemos los elementos. Ancestors do have you how many brothers? Ancestors do have you how many brothers? Una vez más, nuestra indicación más clara es la mayúscula. Eso nos va a ayudar. How many. ¿De quién estamos hablando? Aquí ancestors me indica que no puedo iniciar con esto. Entonces debería iniciar con brothers and sisters. Y aquí todo esto es como parte de mi primer pregunta, o como lo diríamos, de mi question word, de mi WH question. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Todo eso va a ir junto antes de mi auxiliar. Ahora sí ya pongo mi auxiliar. How many brothers and sisters do you, y termino con mi verbo, have? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ¿Cuántos hermanos y hermanas tú tienes? La idea es la misma, right? Alright, y aquí recuerden que está haciendo la especificación entre hermanos y hermanas, pero podemos usar la palabra siblings para referirme tanto a hermanos como hermanas sin un género específico, right? Siblings, very good. Alright, how many brothers and sisters do you have? Muy bien, Isaí, muy bien, Gel Gelatina, perfecto, muchas gracias por sus respuestas, justo así nos queda la pregunta, perfect, there we go. Alright, y ahora contestemos esta pregunta. En mi caso yo contestaría, I have one brother. I have one brother. Yo tengo un hermano. I have one brother. Oh, give me a second. Brother. There we go. Alright, ahí está mi respuesta. I have one brother. Ahí la pueden checar, pueden imitarla, pueden copiarla, pueden mandar su propia respuesta. Vámonos a la siguiente pregunta, penúltima pregunta, second to last, que también es una palabra muy útil de aprender. Penúltima, second to last. Es como segunda a la última. Second to last. Y nuestros elementos son you, your, spend, do, how, free time. You, your, spend, do, how, free time. Una vez más iniciamos con nuestra WH, how, auxiliar do, nuestra persona es you. Alright, there we go. Y les voy a dar una pausa a ver si ustedes me ganan mientras leo esta respuesta de Isaí Valle que dice I have 5 siblings, 2 brothers and 3 sisters. Perfect, very good. Excelente uso de todos los recursos que tenemos ahí, usando la palabra siblings, además de la especificación de brothers y sisters. Y perfectamente escrito ese 3 con H. Recuerden que el 3 sin H es árbol, right? Y 3 es número. ¿Qué hay, Mike? Bienvenido, Mike. Bienvenido, gracias por pasar por aquí. Yo te extraño también a ti. Yo no te olvido. There we go, very good. Gracias por pasar por aquí a la clase. Vamos a completar entonces esta pregunta. Ya les di suficiente tiempo, a ver si la logran completar. How do you, nuestro verbo que es spend, your free time? How do you spend your free time? Y recuerden que spend tiene dos significados. Bueno, en español le podemos dar dos significados. Puede ser gastar o pasar. Gastar si hablamos de dinero, spend money, spend dollars, spend euros. Y también pasar si hablamos de tiempo. Pasar tiempo con la familia, pasar 5 minutos esperando, pasar toda la tarde en vela, etc. Bueno, toda la noche, ¿verdad? Sería toda la noche en vela, etc. Spend. How do you spend your free time?
There we go. Justo así nos queda la pregunta. How do you spend your free time? ¿Cómo tú pasas o gastas tu tiempo libre? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? Right? En español tal vez preguntaríamos como ¿qué haces en tu tiempo libre? Pero en inglés normalmente se usa con spend. Siempre que hablamos de tiempo, time, lo usamos como spend. There we go. Otra rosa de gel gelatina. Muchas gracias por ayudarnos a llegar a nuestra meta. El día de hoy tenemos 5 rositas como meta. Ya llevamos 3 de 5. Muchas gracias por contribuir. Esperemos llegar antes de que acabe la clase. How do you spend your free time? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? Ahí les va mi respuesta, les ayudo con esta. Y recuerden, traten de copiar e imitar algo similar. Vamos a incluir uno de nuestros adverbios. Usually, yo usualmente. I usually watch series with my wife. Yo usualmente veo series con mi esposa. I usually watch series with my wife. Right. Es lo que usualmente hago, no quiere decir que todos los días o todo el tiempo lo haga, pero ese usually ya me está dando una frecuencia, que es lo que usualmente hago, right? Recuerden que si quieren ser todavía más concretos, pueden en lugar de usually usar un número específico. I practice karate 3 times a week. Yo practico karate 3 veces a la semana. Es lo que hago en mi tiempo libre. O tal vez es algo que siempre hacen en su tiempo libre. I always spend time on TikTok in my free time, right? Yo siempre paso tiempo en TikTok en mi tiempo libre. There we go. Entonces puede ser lo que ustedes quieran dependiendo de sus hábitos. Recuerden dar un ejemplo, recuerden que así es como practicamos, así es como adquirimos el idioma usándolo, practicándolo. Sobre todo cuando vivimos en un país que no es angloparlante, que no habla inglés en las calles. Que es un idioma que no vas a tener mucha interacción ni mucha oportunidad de ver, de usar, de practicar. Entonces recuerda aprovechar las clases que tienes, los elementos que hay aquí en TikTok, cómo ha crecido últimamente esta plataforma para ayudar a personas a aprender. Entonces aprovecha esos recursos que tienes y practica, right? Recuerda que al final, pues, nadie te va a conocer, si te equivocas, es parte del proceso. Y recuerda que aprendemos más de los errores que de las cosas correctas. Entonces, sin miedo a equivocarte, practica y comparte tus ejemplos. Vámonos con nuestra última pregunta y con esto cerraremos este ejercicio de preguntas en Present Simple. Which football team you support do? Which football team you support do? Alright. Esta casi nos la dieron toda en orden. Una vez más, mayúscula y es WH, con esto debe iniciar. Which. Recuerden que which quiere decir cuál. Cuál en ocasiones también se puede traducir con qué o con como... Bueno, sí, solo esos dos. ¿Cuál o qué? Aquí en este caso es cuál. Which. Which football team. ¿Qué o cuál equipo de fútbol? ¿Y de quién estamos hablando? La persona será... Vamos a hacer una pausa para que lea esta respuesta de Isaí que nos dice I hang out with my friends. Excellent, very good. Ese phrasal verb hang out, pasar el rato, estar con ellos sin un plan, sin un objetivo específico. Hang out. Which do you football team support? No exactamente, René, hay que cambiar un poquito el orden de esas palabras y guíate un poco como en español. ¿Qué equipo de fútbol tú apoyas? Right? Aquí a lo mejor lo que nos faltó fue entender el significado de este support. No es soportar, right? Cuidado porque se parece, pero no es lo mismo. Este no quiere decir soportar, este quiere decir más bien apoyar, right? Apoyar. ¿A cuál o cuál equipo de fútbol tú apoyas? ¿Cuál equipo de fútbol tú apoyas? Básicamente, ¿a quién le vas? Right? Which football team do you support? There we go. Thank you so much, Gel Gelatina. Y es como nos queda la pregunta. Which football team do you support? Right? Y aquí contestaremos con cualquier equipo. Bueno, con el equipo adecuado de cada quien. En mi caso, pues yo realmente no hago fútbol. Pero vamos a imaginarnos y contestaré. Si me quiero ir así súper estricto, puedo usar el verbo que tengo aquí en la pregunta. I support Manchester. Right? Por ejemplo. Pero también podríamos usar el verbo root. I root for Manchester. Root for es como animo, yo apoyo, yo vitoreo por, yo me emociono por, right? O también podríamos decir I'm with Manchester. Yo estoy con Manchester, right? Eso también indica que lo apoyo, aunque no sé tal cual la palabra support.
Y si no, también tenemos ahí la opción de la respuesta de gelatina. I don't like football. Right? I don't like football. There we go. Y como aclaración, recuerden que fútbol es lo que en Latinoamérica conocemos como fútbol en Reino Unido. En Reino Unido, a lo que nosotros le decimos fútbol, ellos le dicen fútbol. Pero en Estados Unidos, a lo que nosotros le decimos fútbol, ellos le dicen soccer. Right? Soccer. Entonces recuerden tener cuidado con eso. No se vayan a confundir. No vayan a hablar de uno en lugar del otro. En Estados Unidos, fútbol es el fútbol americano y soccer es el que nosotros decimos soccer. Y en Reino Unido, fútbol sí es fútbol y American football es fútbol americano. Para responder es con I am. Puede ser cualquiera de las opciones que dimos, René. Podrías decir I am with. Yo estoy con. I am with Manchester. Podrías usar el mismo verbo que tienes aquí. I support Manchester. Yo apoyo a Manchester. O podríamos usar I root for. I root for Manchester. Cualquiera de esas opciones. Ahí está en el chat. Cualquiera de esas te puede servir. Right? There we go. Y vámonos con vamos a terminar y a corroborar que tenemos nuestras 8 de 8 preguntas correctas, 100%. Ahí está nuestro feedback. Recuerden que si quieren el enlace lo pueden pedir por el chat. Y por ahí les comparto el enlace. Right? Football is not my cup of tea. Excellent, very good. Y ahí nos comparte este idiom. Is not my cup of tea. No es de mi agrado, no es lo mío, no es de mi gusto, no es lo mío. Right? ¿Ok? No me gusta, básicamente. Otras formas de decir no me gusta. Este ejercicio creo que ya lo habíamos practicado. Sí, ya lo habíamos practicado, ya habíamos hecho las preguntas. Y hablamos un poquito de negatives. Vamos a acabar con este segundo ejercicio de negatives. Y recuerden que en los negatives son los auxiliares don't, doesn't y depende de la persona que estemos hablando. Aquí nos faltan unas cuantas palabras. Vamos a completar las frases que tenemos aquí. Recuerden, todas ellas son negatives. Alright, there we go. Dice, Tony, tennis anymore. He says he's too old. Tony, tenis más. Él dice que él es demasiado viejo. Entonces, ¿cómo lo podremos completar aquí? ¿Qué es lo que estará diciendo Tony? Que Tony no hace qué. Tony doesn't play tennis anymore. He says he's too old. Right? Tony no juega, o Tony dice que no juega tenis más. Él dice que es muy viejo. Right? I meet. Are there any vegetarian restaurants near here? Yo, carne. Yo, carne. Hay. Recuerden que esta expresión are there y en la respuesta there are nos indica la palabra. Es lo mismo que en español nuestra palabra hay. Cosas que existen, que hay o no hay. Are there any vegetarian restaurants near here? ¿Hay algún o algunos restaurantes vegetarianos por aquí cerca? En español la pregunta normalmente la hacemos en singular. ¿Hay algún restaurante? Y en inglés casi siempre es en plural. ¿Hay algún restaurante vegetariano cerca de aquí? Right? Entonces, si está preguntando por un restaurante vegetariano, nos querrá decir que no come carne. Entonces aquí pondremos I don't eat meat. Are there any vegetarian restaurants near here? There we go. Vámonos con nuestra siguiente oración, número 3. Mark with his parents anymore. He has his own flat. Mark with his parents anymore. He has his own flat. Mark con sus papás más. Él tiene su propio departamento. Recuerden, flat, departamento en Reino Unido y en Estados Unidos, department. No, sorry, apartment. Right? There we go. Mark doesn't live with his parents anymore. Recuerden que en negativo, como estamos usando el auxiliar y el auxiliar ya tiene esa S, doesn't, mi verbo, aunque sea tercera persona, nunca va a llevar S. Right? There we go. Is not. No entiendo esa. Por ahí tenemos una respuesta de gelatina que dice is not. Pero no sé a qué se refiere. Doesn't live. There we go. Alright. Es que creo que le esté llegando con un poco de retraso. Entonces yo veo sus comentarios un poquito atrasados. Pero aquí los leo. Los sigo leyendo. My brother lives 500 miles away. So we each other very often.
My brother lives 500 miles away, so we each other very often. Mi hermano vive a 500 millas de distancia. Right? Eso lo decimos con la distancia y la palabra away. A esta distancia. Right? Vive a 500 millas de distancia. Así que, por lo tanto, así que nosotros, uno al otro, muy seguido. Entonces, aquí each other, recuerden que da esa idea de reciprocidad, que es yo a ti, tú a mí, right? Entonces, nosotros no. Bueno, usaremos sí. We don't see each other very often. No nos vemos el uno al otro. En español podríamos quitar ese uno al otro, digamos, no nos vemos muy seguido. We don't see each other very often. There we go. Alright. Vámonos a la número 5, ya estamos por terminar. I'm sure my new boss, me. I'm sure my new boss, me. Estoy seguro de que mi nuevo jefe, a mí. Alright. Esta estaba un poquito complicada, teníamos que recordar un poco la conversación que habíamos visto, pero se refería a que yo no le agrado a mi nuevo jefe. Es lo que teníamos que decir. Yo no le agrado a mi nuevo jefe. Y esto es muy curioso porque en español lo decimos de una manera muy distinta, completamente distinta. Fíjense, en español iniciamos hablando de nosotros mismos, como si nosotros tuviéramos la culpa de no agradarle. Yo no le agrado a mi jefe. Pero en inglés es más bien el jefe el que tiene la culpa. Es como si dijera, el jefe no me aprecia o no me quiere, no le caigo bien, right? Pero ahí es como que hablamos del jefe, no hablamos de mí. Entonces así lo diremos. I'm sure my new boss doesn't like me. Mi jefe no me quiere, right? Obviamente aquí sabemos que estamos usando la palabra querer para que se entienda, pero es como agradar. Yo no le agrado a mi jefe, pero en español no lo podemos decir de la misma manera que en inglés. Esa sería su interpretación. Yo no le agrado a mi jefe no me quiere. Right? There we go. Right. Y la última. You should buy those shoes. They're too expensive. You should buy those shoes. They're too expensive. Tú deberías comprar esos zapatos. Son demasiado costosos. Entonces, aquí estamos expresando una opinión. Probablemente tengo que usar think. I don't think you should buy those shoes. Yo no creo que tú debas comprar esos zapatos. Son muy costosos. I don't think you should buy those shoes. They're too expensive. Ahora, vamos a checar si la tenemos a todas las respuestas que nos quería dar la máquina y... Oh, ahí se me fue un error de dedo y vamos a ver si fue el único. Ok, vamos a corregir este error de dedo. Aquí tenemos que cambiar el orden de... bueno, vamos a corroborar, pero fíjense, aquí lo que me pasó es que puse la S y la N al revés. Vamos a ver si eso era la respuesta correcta. Doesn't like me. Does not like me. There we go. Entonces nada más fue mi error de dedo, pero estuvimos bien en todas nuestras respuestas. Alright. El día de hoy practicamos un poco de Present Simple y la siguiente vez que tengamos nuestra sesión en vivo ya practicaremos un tema distinto. Ya el día de hoy terminamos con Present Simple. Probablemente empezaremos a practicar un poco de Past, un poco de pasado, o si no vamos a hablar de Present Continuous, para hablar de las acciones que estoy haciendo en este momento. Recuerden que Present Simple no lo hablamos para decir lo que está pasando ahorita. Es más bien para hablar de hábitos y para hablar de rutinas. Yo trabajo en la mañana. Yo estudio de lunes a viernes. Yo practico francés, yo estudio francés los domingos, right? Entonces es una repetición, una frecuencia. O para información que no va a cambiar. Por ejemplo, yo vivo en México. No tengo que decir hoy vivo en México, porque no me estoy mudando todos los días, right? A menos que sí lo haga. Si ya es casos específicos, pues sí tendré que aclararlo, right? Y nuestra uso de present continuous o present progressive, ese sí me va a servir para decir lo que estoy haciendo. I am speaking right now. Yo estoy hablando justo ahora. We are taking class. Nosotros estamos tomando clase. Pero eso ya lo veremos en nuestra siguiente clase en vivo.
Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haberle dado tap, 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 tap a este live, por haber compartido. Recuerden pasar a checar el enlace que está en mi perfil, ahí están las grabaciones de estas clases, ahí están las compilaciones de las recomendaciones, de los tips, y ahí pueden encontrar pues todo lo que necesiten. Si tienen dudas, recuerden que pueden dejar un comentario en cualquiera de los videos, o pueden usar el botoncito de preguntas y respuestas de TikTok para dejar ahí sus preguntas, y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por su participación, clase. Thank you for the attendance. Thank you for the participation. See you next time. Have a great night. You are the best. See you soon. Bye bye.